Vamos a recibir aquí a la fraterna y fraterno, que son Blanca Estela Tercero. Es empleada pública, lleva 9 años y 9 meses en FINEC, es directora zonal. Y el señor Manuel Rodríguez Tercero. Trabaja en la banca privada, lleva 14 años en FINEC, es servidor de capítulos del Boulevard Juan Pablo II. Muchísimas gracias, quedan con ustedes entonces. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Hace 14 años me invitaron a mí por primera vez a una reunión como esta, un capítulo, ¿verdad? Era un capítulo de jóvenes. Y pues Dios ha sido bueno durante esos 14 años. Y pues a veces uno enfrenta situaciones difíciles o tiene retos que Dios le pone, ¿verdad? Y que uno se pregunta si los puede lograr o no los puede lograr. O situaciones que uno se pregunta cómo las vas a resolver, ¿verdad? Y en ese tiempo, o sea, esos problemas, esos retos siempre existen. Pero Dios siempre tiene una particularidad, especialmente cuando le servimos. Que cuando uno está en una situación así, Él viene y nos manda a servirlo, ¿verdad? Él viene y nos manda a hacer algo por Él. Y en esta fraternidad, la forma más común de servirle pues, es compartir las experiencias de nuestra vida. Y cuando uno empieza a recordar todo lo que Dios ha hecho, uno se da cuenta que está en el lugar en el que está no porque uno tenga méritos o porque uno sea fuerte o porque uno sea valiente, sino porque Dios ha sido real durante todo ese tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que venimos a contarles hoy, que la realidad de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Yo llegué a la fraternidad a los 20 años, tenía problemas ya con el alcohol, en mi casa prácticamente estaba aislado de mi familia, yo soy el cuarto hijo de 5 hermanos. En mi casa siempre estuvo ella, siempre estuvo mi papá, ellos nunca tuvieron problemas, o sea, al menos que yo me diera cuenta de infidelidades, de que mi papá la golpeara a ella, nada de eso. Las situaciones particulares de la casa eran económicas y de alcohol y de vicio, ¿verdad? Entonces, yo crecí, estudié en escuelas religiosas y siempre me hablaron de Dios desde que era un niño. Pero lo que a mí me enseñaban en la escuela yo no lo miraba en mi casa. En mi casa yo miraba fiesta, yo miraba parranda, miraba baile, miraba bebida y miraba violencia, especialmente de parte de mi mamá. Mi mamá siempre fue una persona bastante exigente, o sea, una persona que quería que sus hijos salieran adelante y fueran lo mejor de lo mejor. Y cuando yo llegué al 4º grado, me encontré con una situación complicada en la escuela. Buenos días. Perdí las 4 materias básicas de la escuela y para mi mamá eso fue terrible, ¿verdad? Lo peor de lo peor. Y entonces ella empezó a compararme con mis hermanos, que mis hermanos eran excelencia académica, que mis hermanos eran bien portados, que mis hermanos aquí. Y al par la violencia, ¿verdad? Ella no se medía con la violencia física, ¿verdad? O sea, podía usar la faja así como podía usar el gancho de ropa, el cable de la plancha, lo que tuviera a mano, ¿verdad? Entonces, si uno no hacía las cosas como ella decía, estaba sujeto a sufrir esa violencia. Pero en ese punto no fue tan duro vivir la violencia física como la violencia verbal. Sos un bueno para nada, sos un inútil, y entonces todas esas cosas que ella empezaba a decirme empezaron a llenar mi corazón y empecé a creer yo de que en realidad no era como mi hermano o de que en realidad nunca iba a llegar a ser una persona con las capacidades que ella exigía, ¿verdad? Y empecé a creer que todo aquello que me decía en realidad era verdad, o sea que en realidad yo era un bueno para nada, que en realidad yo nunca iba a hacer lo que ellos querían. Y para no hacer larga la historia, desde ese 4º grado hasta que llegué a la universidad, fue la pelea de todos los parciales en el colegio, fue la pelea de todos los años y fue el reclamo de ella hasta que llegué a la universidad prácticamente, ¿verdad? Cuando yo cumplí 15 años, ella empezó a participar de organizaciones sociales en el lugar donde ella trabaja y ahí le empezaron a capacitar acerca de la violencia doméstica, la violencia de género y todo eso, y ella entendió que la violencia no era el camino. Y ella dejó de ser una mujer violenta. Pero en mi vida ya se había sembrado mucho rencor, especialmente hacia ellos y hacia mis hermanos. Yo odiaba a mis hermanos, porque mis hermanos eran
con quienes me comparaban. Y entonces empecé a aislarme de mi familia. A ese punto, ella dejó de ser una mujer violenta y empezó más bien ahora a apoyar a otras mujeres que habían sufrido violencia. Y ella empezó a cambiar. Mas sin embargo, yo estaba aislado de mi familia y empecé a meterme en un mundo en el que estaba yo solo. Me costaba hacer amigos en los colegios, me costaba hacer amigos fuera de la casa. Ya no me gustaba salir con ellos, si iban al mall prefería quedarme en la casa, si a cualquier lado que salieran yo prefería estar en la casa. Empecé a escuchar música rock y rock depresiva y empezó en mi vida un círculo descendente de depresión, de tristeza y de autodestrucción, ¿verdad? Y empezó a rondar en mi cabeza la idea de querer morir. Porque yo decía, yo nunca voy a hacer nada en la vida, yo nunca voy a llegar a ningún lugar, mis papás jamás se van a sentir orgullosos de mí, a mí las chavas ni se fijan en mí, yo soy feo. Yo miraba lo peor en mí, siempre. Y aquello empezó a dar vueltas y a dar vueltas y a dar vueltas. Mire, solo porque Dios fue bueno, nunca repetí un año en el colegio. Llegué a la universidad, pero llegué a la universidad sin saber qué quería la vida. Mis hermanos, tenía 2 hermanos ingenieros, una que estudiaba medicina, y lo menos que podía estudiar era una ingeniería, porque así de exigente era ella. Ella quería que nosotros fuéramos de lo mejor, ¿verdad? Y yo me matriculé en una ingeniería y ese primer año de universidad fue terrible, solo fui a fracasar todo el primer año. Lo único que en la universidad ya ellos tenían menos control de cómo íbamos nosotros, de cuántas clases llevábamos pasadas y todo eso, ¿verdad? Imagínense que ella quería que yo estudiara en una universidad privada y mi autoestima era tan baja y mi percepción de lo que yo podía lograr era tan baja que yo me dije a mí mismo, mejor voy a estudiar en la pública, porque así si pierdo clases no me van a reclamar por lo que están pagando, porque era la historia de todos los años en los colegios donde yo estudié, ¿verdad? Que lo que pagábamos de colegio, que lo que pagábamos de colegio. Entonces preferí matricularme en la universidad pública. Y en la universidad pública hay mucho menos control de los padres, ¿verdad? O sea, ahí prácticamente el que estudia porque quiere salir adelante. Y estando en esa universidad el primer año, fracasé totalmente, o sea, ese primer año no fui a hacer nada. Al término de ese año, yo empecé en mi cabeza a pensar de qué iba a pasar conmigo, que a dónde iba a llegar yo, que no era bueno para nada, que no iba a salir adelante en la universidad, que nunca me iba a graduar. Y aquello empezó a rondar mi cabeza. Hasta que un día me encontré en el baño de la casa con unas pastillas en mi mano, diciéndome que ese iba a ser el último día de mi vida. El día siguiente yo desperté y yo me dije a mí mismo, hasta para esto soy malo, es que ni matarme puedo. Y dejé que la vida hiciera conmigo lo que quisiera. Conocí a unos jóvenes que les gustaba salir y beber, empecé a relacionarme con ellos y eso me gustó porque jamás había tenido amigos. Me había costado mucho relacionarme con otras personas y me gustó que ellos no les importaba cómo yo era o quién yo era y se llevaban conmigo, se relacionaban conmigo, me invitaban a sus fiestas, a sus reuniones y por primera vez en mi vida me sentí aceptado por alguien y empecé a consumir bebidas alcohólicas. Al término del segundo año de la universidad yo tenía problemas con el alcohol, porque cuando yo bebía, yo empezaba a contar chistes, yo podía sacar las chavas a bailar, era la persona que siempre había querido ser. Pero cuando el efecto del alcohol se me quitaba, yo volvía a ser aquel muchacho que ya no quería vivir. Entonces trataba de, como fuera, buscar qué tomar, le robaba las bebidas a mis papás, le tomaba el vino con el que ella cocinaba, ella le echaba la culpa a mi papá porque mi papá tenía problemas con el alcohol. Pero cuando ya no había alcohol en mi sangre, era una cosa terrible que yo me quería volver a morir. Total que a ese punto yo llegaba a la universidad solo para convencer a mis amigos de que fuéramos a beber. No me importaban las clases, ya no me importaba nada, solo quería beber. Estando en esa situación, una persona me invita a una reunión como esta y empezó a insistirnos al grupo de amigos. Y pues nosotros nos burlábamos de esa persona y le decíamos, mira, si vos nos acompañas allá, a donde nosotros vamos a beber, nosotros vamos a tu capítulo. Nunca fue con nosotros. Pero miren que no sé cómo, un día yo llegué a ese capítulo y escuché un testimonio, así como ustedes están escuchando hoy, que había vivido cosas, pero situaciones peores que las que yo había vivido. Y yo me dije a mí mismo, si Dios le ayudó a esa persona, ¿por qué no me puede ayudar a mí?
Lo que pasa es que yo no me acercaba a Dios, no porque no creyera en Él, sino porque para mí Dios era tan, pero tan importante que no me prestaba atención a mí. Yo decía, Dios está ocupado con gente que le puede servir. Dios ocupa gente, Dios habla con gente importante, no con gente como yo. Así de baja era mi autoestima. Pero ese día yo me di cuenta de que Dios tenía las puertas abiertas para cualquiera. Y en esa papeleta me dijeron que escribiera cualquier cosa y yo solo llené un renglón. Y le dije, Dios, si de verdad existís, cambia mi vida. Yo sabía que estaba mal, yo sabía que no tenía un rumbo, no sabía a dónde iba a llegar, qué iba a pasar conmigo, si siempre iba a ser una carga para mis papás. Pero ese día yo llené 2 líneas. Y esas 2 líneas, 14 años después, les puedo decir que se cumplieron. Sí. Seguí yendo a esas reuniones cada miércoles, escuchaba testimonios. Yo seguía saliendo, seguía en lo mío, en mis relajos, solo llegaba a sentarme a escuchar los testimonios. Pero hubo un testimonio que contó una historia, un testimonio bastante famoso aquí en Tegucigalpa, de que él retó a Dios de que lo levantara con un gallo en la madrugada. Y que en la zona donde él vivía era imposible escuchar gallo, ¿no? Pero que esa madrugada Dios lo levantó con un gallo, que era un gallo que estaba en el andador de la hija. Que empezó a sonar en la madrugada, a sonar y lo despertó, ¿verdad? Y a mí eso me dio risa. Pero fíjense que del chiste le hice un reto a Dios y yo le dije, bueno, si de verdad existís, levantarme a las 4 de la mañana. Era más probable que yo me acostara a las 4 de la mañana, ya que me levantara a las 4 de la mañana. Prácticamente desde que entré al colegio, estudié en jornadas vespertinas, entonces solamente lo más temprano que yo me levantaba era a las 8 de la mañana. Entonces era bien difícil que yo me levantara a las 4 de la mañana. Pero esa madrugada yo me desperté sin alarma, sin nada. Yo miré todo oscuro y me volví a dormir. El día siguiente yo me desperté, miré todo oscuro y me acordé de lo que había pedido. Y me dio miedo de que yo fuera real. Porque si yo era real, todo lo que yo estaba haciendo estaba mal. Si Dios era real, el infierno existía. Y en lugar de sentir que podía Dios ayudarme, me sentí condenado. No puede ser que este Dios sea real porque yo estoy mal, yo soy una mala persona, sentía yo en ese momento. El tercer día yo me volví a levantar. Me volví a levantar y estaba todo oscuro. Yo miré el reloj y eran las 4 de la mañana. Yo no lo podía creer. Y como había aprendido en esas escuelas cristianas, empecé a hablar con Él. Empecé a hablar con Dios. Estuve así hasta la siguiente reunión. Mas sin embargo mi vida seguía igual. Yo seguía bebiendo, seguía saliendo, seguía en todo. Ya Dios me estaba demostrando que Él existía, ¿verdad? Y empecé a retarlo un montón de cosas en esa papeleta y cada cosa que yo pedía pasaba. Económicas, situaciones que estuviera enfrentando, me las resolvía. Y yo traté de involucrarme, ¿verdad? Pues un 31 de diciembre andaba pero perdido. Me había ido a la casa de un amigo, ellos me fueron a traer a mi casa a pasar el año nuevo allá, ¿verdad? Y nos fuimos, había de todo esa noche, había whisky, había ron, había cerveza, me emborraché como nunca. Yo creo que fue la peor borrachera que me puse en mi vida. Y cuando ya eran las 7 de la mañana dijeron cada quien para su casa. Pero yo nunca llegaba borracho a mi casa. O sea, siempre, a veces me perdía, hasta 2, 3 días, pero no llegaba borracho. Y entonces ese día yo le dije a un amigo, mira, no puedo llegar así, vámonos a cualquier lado. Y nos montamos a un carro y cuando yo abrí los ojos, miré una iglesia, estábamos en Obojona. Y yo miré una iglesia y yo dije, y me acordé del Dios que hablaban en esta fraternidad. Y yo en ese carro dije, yo no vuelvo a beber. Y fíjese que me lo tomé como un reto y pasó la primera semana y no había bebido. Yo todos los días bebía, o sea, aunque sea un traguito, pero algo tenía que tomar. Pasaron 2 semanas y no bebí y no había bebido. Llegué al capítulo y por eso yo soy partidario de que los capítulos no deben pararse en Navidad ni en esa fecha, ¿verdad? Porque pasaron 2 semanas y no hubo reunión y yo estaba con aquella lucha con el alcohol. Y llegué al capítulo después de esas 2 semanas con un estrés en mi cuerpo, con la necesidad de beber, porque lo había hecho personal, ¿verdad? No lo había hecho pidiéndole ayuda a Dios. Y agarré esa papeleta y yo le dije a Dios, yo aquí he escuchado los testimonios que dicen que tú les has ayudado a dejar el alcohol. Si a ti no te gusta esto, quítame la gana, porque a mí sí me gusta. Así se lo puse. Y fíjese que ese día para ella son más de 14 años. Ese día se me quitaron las ganas y no volví a tener necesidad de alcohol. Y
gracias a Dios empecé a involucrarme, a servir. Miren lo que me pusieran, yo hacía, yo ponía papeletas, hasta canté en ese capítulo. Y empecé, de repente, mi vida empezó a cambiar. Pero había una brecha. Y es que yo no había cerrado la brecha con mis padres. O sea, yo empecé a cambiar, empecé a comportarme diferente, empezaba a pedirles permiso a ellos para salir, empecé a tratar de mejorar en la universidad, servía. Ahora me perdía ya no porque iba a beber, sino que me perdía porque me llevaba con la gente del capítulo, con los jóvenes del capítulo. Para ellos no fue mucha diferencia, porque antes no me miraban en la casa porque yo andaba bebiendo. Y ahora no me miraban en la casa porque yo andaba sirviendo. Pero ellos sí empezaron a notar el cambio en mí y sí especialmente empezaron a preguntarse qué pasaba cuando me empezaron a invitar a compartir mi testimonio. Ella se empezó a preguntar qué pasaba, qué era lo que había pasado en mi vida como para que me invitaran tanto a compartir mi testimonio. Pues un día me invitaron a compartir mi testimonio a la televisión, a un canal de cable, en un circuito cerrado. Y yo dije, esta es mi oportunidad para que ellos sepan qué es lo que ha pasado en mi vida y para pedirles perdón sin tener que verlo. Y yo les pido perdón por la televisión y no los tengo que enfrentar. Y yo les dije, miren, tal día voy a dar testimonio en la televisión, mírenme. Entonces yo me fui al canal, di mi testimonio y conté lo que Dios había hecho en mi vida. Más sin embargo, no les pedí perdón por la televisión, solo les dejé ir el testimonio, ¿verdad? Cuando yo regresé a la casa, ella todavía estaba en la casa. Y entonces lo único que me dijo ella es, ¿de verdad bebías así como decirme? Porque como les digo, yo trataba de no llegar borracho a mi casa. Y yo le dije, sí. Ese mismo día por la noche, yo vengo y me voy donde ella y le digo, deme permiso para ir a una reunión de trabajo con los amigos. Imagínense, ahora les pedía permiso. Y ella solo me dijo, está bien, con tal de que no te vayas a beberme. Y mire que a mí eso me dolió. Me dolió no porque yo hubiera cambiado. Me dolió porque significaba que no creía en lo que Dios había hecho en mi vida. Y lo que Dios había hecho en mi vida era real. Entonces ahí mismo me encerré con ellos, les pedí perdón. Y ese fue un punto clave en mi vida, porque fue el día que yo me sentí libre. De sentir que yo había hablado con ellos, que les había dicho la verdad de cómo estaba mi situación en la universidad, cómo me había sentido yo por muchos años. De pedirles perdón por haberlos tratado mal muchas veces. Y también de recibir el perdón de ellos, porque ahí mismo mi papá y mi mamá me pidieron perdón. Ella por todos los años de violencia que sufrí, ¿verdad? Y algo que me dijo mi papá me fortaleció porque me costaba mucho la universidad. Tenía 3 años y tal vez había sacado 5 clases. Y él me dijo, no importa si tenés que estar 10 años en la universidad, 10 años te vamos a apoyar. Gracias a Dios no tuve que estar 10 años. A partir de ahí Dios empezó a ayudarme. Me motivó a través de una persona que hoy es mi esposa. Ella es una mujer que le gusta mucho el estudio, la conocí aquí en la fraternidad. Y en ese momento en el que nos empezamos a relacionar, ella estaba terminando su carrera y eso me motivó a mí a avanzar más rápido. Me logré graduar y mi mamá estuvo ahí muy orgullosa de eso. Pude graduarme de mi licenciatura. Ya graduado, pues, y con mi novia nos casamos. Ya casado, miren, yo podría contarle milagro tras milagro que Dios ha hecho en el lugar donde yo trabajo. Fíjense que yo entré a ese lugar buscándole trabajo a mi novia. Y lo que conseguí fue trabajo para mí. Hoy tengo 13 años de trabajar en ese lugar. Y Dios me ha bendecido de maneras increíbles en ese lugar. Es más, mañana voy de viaje para Costa Rica porque me mandan a una capacitación. Y nos casamos, tenemos 2 hijos hermosos, con los que en familia hemos vivido experiencias, milagros tras milagros, ¿verdad? Pero yo le voy a pedir ahora a mi mamá que cuente pues, su parte de su testimonio, porque mientras yo estuve en los jóvenes, yo oré 5 años por ella, diciéndole a Dios, si mi mamá te sirviera como sirve en esas organizaciones en las que entrega todo, qué cosas maravillosas harías con ella. Ya le contó, ¿verdad?, la violencia que se ejercía en mi casa, por parte mía. Porque fíjense que mi esposo era un hombre pasivo, era un hombre bueno, era un hombre
dependiente casi de mí, porque para todo dependía de mí, porque yo nací en un hogar de matriarcado. Entonces aprendí a mandar entre mujeres y llevé ese mando a mi casa, ¿verdad? Cuando ya me casé con mi esposo. Vengo somos 3 hermanos. Mi mamá pues salió embarazada de mí y yo fui rechazada desde el vientre de mi madre. Yo mantuve muchos años un espíritu de rechazo, que el espíritu de rechazo trae otras cosas más, ¿verdad? Trae maldiciones, trae cosas horribles. También fui rechazada por mi mamá porque cuando nació mujer, ella quería un varón. Pero igual mi madre me dio el amor por los dos, por mi papá y por mí. Fui una niña rebelde, soberbia, se hacía lo que yo decía en mi casa, porque mi mamá no salía y mi abuela era un gendarme. Le tenía miedo todo el mundo a mi mamá, menos yo. Porque yo me le paraba a mi abuela, sabía que iba a haber maltrato y que me iban a fajear, pero igual yo siempre hacía lo que yo quería. Así que ustedes ven desde dónde viene la violencia en mi familia, desde mis antepasados. Bebían en mi casa, bebían mi abuela, mis tías, mis primas, igual con el alcoholismo, venía desde nuestros antepasados. Y nadie aprendió a rechazarlo, nadie aprendió a cancelar ese alcoholismo. Igual que él, yo bebía a escondidas desde los 13 años. Él cuando entró a la universidad, yo cuando entré al colegio. Me invitaron a una reunión de trabajo con unas amigas y en esa reunión había alcohol. Y me dieron un trago de ron y yo lo acepté porque como en mi casa lo habían, para mí eso resultaba común, no resultaba raro, ¿verdad? Pero más no sabía que ese trago me iba a llevar a mí a una vida de alcoholismo. Conocí un varón del cual me enamoré, pero resulta que ese varón era casado. Y mi tía se da cuenta. Mi tía ha sido el ángel en mi vida, la que ha cuidado a mis hijos, la que las ha llevado a organizaciones donde se habla de la palabra. Mi tía ella ha sido el ángel de toda la familia. Entonces mi tía se da cuenta y me llama y me dice que yo no puedo andar con ese varón, porque ese varón tiene 2 mujeres, no solo una. Entonces le dije, mira, a vos no te importa, yo voy a ser la tercera. Y como yo era así de imponente, mi tía sabía que no me podía disuadir de eso, pero sabía cómo sí lo haría. Y empezó a doblar rodillas y a pedir un esposo bueno para mí. Y decía, ella me cuenta que todos los días se hincaba de madrugada y le decía, Señor, yo te pido un esposo bueno, que sea humilde, que conozca de Dios, que ame a Dios para que ame a mi sobrina. Y ella todos los días le pedía eso. Así que cuando menos acordé, yo ya no andaba con aquel otro varón, sino que andaba con el que es hoy el papá de mis hijos, que tenemos 46 años de casados. Yo le digo, gracias a Dios, porque tanto que me aguantó mi esposo en ese alcoholismo. Yo seguí bebiendo a escondidas de mi familia. En mi casa no habían abrazos, no habían besos, no habían un te quiero, porque ellos así se criaron y ellos se criaron así. Entonces nunca me sintieron que yo llegaba alcoholizada a la casa, porque nunca me abrazaron, nunca estuvieron cerca de mí. Y yo cuando salía a beber con mis compañeras, yo lo que hacía era que me metía hojas de guayaba, que comiera conchas de naranja para que no me sintieran ese alcoholismo. Así fui creciendo y ya para graduarme, en el trayecto de esos 14 años que yo tenía, mi mamá tuvo 2 hijos más. Mi papá la había dejado, ni había dado cuenta de mí, o sea, él me rechazó completamente. Pero regresó 2 veces a la casa y en esas 2 veces dejó otra vez preñada a mi mamá, de una hermosa niña que es mi hermana y de un hermoso varón y el anhelo de mi mamá, porque mi mamá ella anhelaba ese varón. Fíjense que mi mamá ahorita está interna en el hospital. Ella fue una mujer valiente y esforzada. Yo no digo madre soltera,
porque mi papá solo vino a poner la semillita y se volvía a ir, y apareció a los otros 7 años y se volvió a ir. Y mi mamá nos crió a los 3 con 3 empresas que ella tenía. Echaba tortillas para vender, lavaba y planchaba ajeno y costuraba ajeno. Quien iba a dejar las tortillas era yo, quien iba a dejar la ropa era yo. Mi mamá no salía, porque mi abuela le decía que cuando salía que era que iba a buscar otro hombre y que ella que tenía que esperar al papá de sus hijos. Y yo le gritaba a mi abuela y le digo yo, ve, que valore el suyo, no con estas palabras, porque desde niña fui con un vocabulario vulgar horrible. Y entonces yo le decía a mi abuela, ¿cómo le podés decir eso a mi mamá? Entonces así crecí con esa mujer valiente y esforzada, que hoy la tengo en el hospital. Tiene 94 años. Y que yo sé que mi padre me la va a levantar de ahí, porque es una mujer también que cuando conoció del Señor se dedicó a pescar. Ahí pesca. Cuando la ponemos en la silla de ruedas, se va por todas las camas a evangelizar a todas esas mujeres que están ahí. Esa fue mi mamá. Mi papá llega ya para graduarme. Ya andaba yo con el que es ahora mi esposo, y mi papá no lo quiere. Y me dice que deje ese hombre, que él me va a poner a la universidad, que él me quiere dar lo que no me dio en tantos años. Y entonces yo le decía que no, ¿verdad? Yo seguí con el alcoholismo, pero yo no sabía que aquel alcoholismo que a mí me seguía era que el enemigo me lo había puesto en mi vida, porque Dios tenía propósitos grandes para mí y para mi familia desde antes de que me concibiera mi madre. Él tenía grandes propósitos en mi vida, y como vio él que la debilidad de mi familia era el alcohol, él puso el alcohol en mi vida desde antes de nacer, porque el primer antojo que tuvo mi mamá fue un 8 de guaro y se lo tomó. Desde allí me atacó el enemigo. Mire qué cosa más terrible. ¿Por qué tenemos que orar por nuestros hijos? Desde antes de nacer, usted pídale el esposo para su hijo. Usted pídale la esposa para su hijo. Usted ore para que Dios le dé un buen esposo, que le dé una buena esposa, que ame a Dios sobre todo. Pero nosotros no oramos por nuestros hijos. En mi casa no se oraba. Yo ni sabía que existía la oración. Sí había idolatría, pero no había una oración que dijeran, voy a orar por esta niña porque va para la calle, como lo hacemos ahora nosotros que estamos en el Señor, ¿verdad? Que hemos conocido de Él. Así fui, pues, mi papá se opone a mi relación con mi esposo y me decía que no. Yo me voy a casar con él, me decía que no. Ya para graduarme, en la graduación, mi esposo tuvo que llegar disfrazado porque mi papá dijo que si lo miraba, lo iba a macanear. Entonces yo decía, ¿sabe? Yo me hice novia de él porque Dios me lo mandó. Yo siempre he dicho que yo me hice novia de mi esposo, todavía queriendo al otro varón que había habido en mi vida, porque él tenía dinero. Y yo dije, aquí yo voy a solventar mi situación económica, porque en mi casa no faltaba nada, nunca me faltó nada, pero no había lo que yo quería, lujos, lo del mundo. Entonces, cuando yo le digo a él que yo me voy a casar a mi mamá y a él, le digo, me voy a casar, me gradué con excelencia académica, una graduación lindísima, y ahí en la graduación le dije a él, ¿usted quiere casarse conmigo? Yo le propuse matrimonio, y él me dijo, claro que sí, porque yo la amo. Entonces, bueno, dije, ya estoy hecha. Fui allá a la casa y le dije que yo me iba a casar. Y me dijo mi papá, ni por un momento te vas a casar. Y le digo yo, ¿pero por qué? No, porque es que yo te quiero dar todo lo que no te he dado durante tanto tiempo. Y le digo yo, ve qué bonito, después de que me dejó abandonada, ahora quiere que yo no me case, que me case con el que usted quiere. Pues se fregó porque yo me voy a casar con él. Y como yo era una niña rebelde, hacía lo que a mí se me antojaba. Fíjese que
pero menos el esposo, porque ese sí mi tía lo pidió para mí, ¿verdad? Con esas cualidades, mi esposo vino a mi vida. Así que como mi papá dijo que no nos casáramos, le dije a mi esposo, fíjese que mi papá no quiere que nos casemos. Así es que mire, planifiquemos una fuga. En aquel tiempo se fugaban, los novios se robaban a las muchachas, ¿verdad? Entonces le dije yo, si quiere nos fugamos. Y mire que yo planifiqué la fuga con él. Él trabajaba en una institución militar, le dijo a sus papás que iba para a un trabajo, ¿verdad? Que lo mandaban. Y yo no le dije nada a nadie, sino que yo lo agarré, mis cosas escondidas, las saqué, pasé en un bus, en el lado de la ventana, y le hice de señas que nos íbamos a ver. Salí y allí agarramos un taxi y nos fuimos fuera de la capital. Estuvimos 8 días fuera. En esos 8 días yo tenía una sed de beber, pero no podía beber porque yo no sabía si él bebía. Y le digo, ¿usted bebe? Sí, en Navidad me tomó 2 cervezas. Y era Navidad. Entonces nos fuimos al cine, pasamos comprando una botella, nos tomamos esa botella entre los dos, y desde allí empezó el alcoholismo a mi esposo. Yo lo metí al alcoholismo a mi esposo. Salí embarazada, tuve mi hija mayor, tuve 3 hijos seguidos, luego él, que es el 4.º hijo. Tengo 5 hijos, porque después de él tengo otro, ¿verdad? Entonces empezó la vida de alcoholismo en la vida de mi esposo y en la mía. Pero cuando a mí me pegaban en mi casa, yo decía que yo no iba a maltratar a mis hijos como me maltrataban a mí. Pero aquel alcoholismo me tenía soberbia, porque ya, como él contó, ya estaba en los movimientos populares, ¿verdad? Ya era la doña, era la lideresa, y me creía la gran cosa, me creía la mujer más importante, porque yo salía a nivel internacional, a cualquier reunión me invitaban, y yo decía, yo soy una mujer importante, yo soy una mujer que valgo. ¿Cuándo? Si no llegaba nada, porque la mujer de valor es diferente a lo que yo era. Entonces así empecé a maltratar a mi hija mayor, porque hablaba y le decía, ¿me tenés lista la casa que voy a llegar con mis compañeros? Llegaba con mis compañeros alcoholizada, y si mi hija ella no lo hacía por capricho, porque mi hija me llegó a aborrecer por el alcoholismo, igual como les contó él, ¿verdad? Que llegó a aborrecerme por ese maltrato que yo le daba, pero más le daba a mi hija y a él. De mis otros hijos yo no les puedo contar qué es lo que tienen en su vida, porque no les he escuchado el testimonio, solo de mi hija mayor y de él. Y entonces mi hija, mire, se metió en los libros a estudiar más, y con él eran los que yo les pegaba. Él, porque se quedaba en las clases, le daba por todo, se iba a la cama, se embrujaba, y yo le decía, ¿qué te pasa? Salí de la cama. Mas no sabía que él estaba con una depresión terrible por el maltrato que yo le daba. Pero yo le decía al Señor, pero Señor, yo los amo, porque yo amaba a mis hijos y los defendía hasta del papá. Yo no permitía ni que el papá los tocara, solo yo. Pero yo estaba haciendo algo que el enemigo quería, apartarme de mis hijos, que mis hijos se fueran, porque mi hija decía que en cuanto se graduara se iba a ir de la casa. Y él, pues, él se quería quitar la vida. El enemigo me quería quitar mis hijos, hasta por medio de suicidio. Así empecé yo, seguí la vida, ¿verdad? Y cuando él ya les contó cómo llegó a Fraternidad, él fue el primero que fue a Fraternidad, yo decía, qué raro que se pierde, y llegaba a mi casa con un conjunto y tocaban, y yo decía, ¿qué será? ¿A dónde estará yendo? Pero con tal que no beba, decía yo, mas no sabía yo lo que él andaba haciendo también, que andaba bebiendo. O sea, otro que se traía del pasado trasladado a mis hijos. Así que ese día que él me dice que vea la televisión, estábamos bolo goma con mi esposo. Era un 24 de diciembre. Un 25 él iba a ir a dar testimonio. Nos levantamos como a las 12 a quitarnos la goma con una botella, y cuando él empieza a dar su testimonio, yo empiezo a llorar. Y yo
yo le digo, Señor, ¿qué he hecho con mi hijo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? Yo los amo, yo les doy todo, porque yo creía que con darles todo y con que ellos estudiaran y salieran bien en su carrera, era todo. Pero no sabía yo lo que el enemigo me había metido a mí. Cuando yo oí cómo lo maltrataba, cuando yo oí que se quiso suicidar y que ni eso quería, el enemigo no lo quería llevar, pero no era el enemigo, era Dios, porque Dios fue benevolente, porque Dios es bueno y Él me lo apartó de todos los males. Ese día nos pedimos perdón con Él. Nos pedimos perdón y dije, yo voy a dejar la bebida, ya no voy a beber, me voy a salir del movimiento sindical, ya no voy a andar en eso, por andar en eso, yo ni veo lo que están haciendo mis hijos, pero fue mentira. Pero fíjese que cuando él se casa con esa muchacha de fraternidad del grupo de jóvenes, fue una boda linda, y organizamos esa boda bellísima, pero como ya ellos iban a tener un hijo, entonces nació el niño y él buscó un grupo de hombres. Y mi nuera estaba buscando un grupo de mujeres, porque ya no podía ir a los jóvenes, porque ella ya eran un matrimonio. Entonces en eso estábamos con mi hija de enemigas. La corrí de la casa. Yo a mi hija le decía cualquier cosa. Le decía que gorda que estás, que fea, ese vestido me queda día más bonito a mí. Era una enemistad horrible. Y nos agarrábamos no como madre e hija, sino que como cualquier cosa. Esa vez estábamos de enemigas con mi hija y me dice mi nuera, suegra, fíjese que la quiero invitar a una reunión. ¿A qué reunión? Le digo yo. Mire, me dice, yo solo sé que son mujeres de negocio. Ella sabía, pero me quería agarrar por el negocio. Porque además de trabajar en una institución pública, yo tenía una comida, un negocio de venta de comida buffet, porque no me ajustaba el dinero para la parranda. Yo manejaba proyectos del movimiento popular en dólares y me pagaban bien, pero ya se habían terminado los proyectos. Me quedé con las tarjetas y esas tarjetas solo las pasaba en las parrandas porque me gustaba andar con el montón de gente, me gustaba que me adularan. Era una mujer que me gustaba que mis compañeros me decían, ¡ay, qué bella! ¡Ay, es que mi líder es aquí! ¡Es que la gran líder! Y entonces así fui gastando un montón de dinero. En esos días me detectaron diabetes, hipertensión, me detectaron problemas renales, claro, tanta bebida. Y no bebía cerveza, bebía trago, me gustaba el trago. Si no había trago fino, tomaba guaro. Esa era yo, que llegaba a mi casa a las 2, 3 de la mañana borracha, que mi esposo se levantaba a bañarme, que mi esposo se levantaba a hacerme una sopa para que yo no me acostara tan borracha. Ese hombre que hoy lo amo más que nunca, que me casé sin estar enamorada de él, pero que hoy lo amo, que ya le estoy entregando su sacerdocio, porque es difícil mandar en una casa a una mujer. Es difícil entregar ese sacerdocio, ese mando. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se acomoda cuando uno de mujer manda. Y entonces cuando uno le quiere entregar, ya no quiere, porque una vida ha mandado uno. Pero yo sé que Dios está haciendo algo importante en su vida. Así que me voy a esa reunión y le dije yo, bueno, algún negocio voy a hacer allí, algo bueno. Me invitó y sabe que en el mismo taxi nos montamos mi hija y yo y mi nieto. Y dice mi nieto que él dijo, ay, que se cierren estas puertas porque aquí va a haber un caos entre mi mamá y mi abuelo. Pero no nos dijimos nada. Pero lo raro es que nos bajamos en el mismo punto. Y me dice, era en un mall. Y me dice, ¿para dónde vas? ¿A vos no te importa? Le digo. Y vos, le digo yo, tampoco te importa. Ese era el trato con mi hija. Y entonces, cuando llegamos a una reunión, me reciben con un abrazo. A mi hija, una persona, un 25 de enero, un día de la mujer. Y yo dije, algo va a pasar aquí, me van a entrevistar, porque esa era yo, la que pasaba de entrevista en entrevista, a nivel internacional, y que me gustaba. Y entonces, cuando llego, lo que me dan es un abrazo. Y como yo no estaba acostumbrada a los abrazos,
porque ni de mi esposo, ni de mis hijos me dejaba abrazarme, porque era una mujer dura. Y me dan un abrazo y empiezo a llorar, porque yo me hago para atrás y me dice la princesa, déjese abrazar del Padre. Y empecé a llorar, y ese abrazo me dejó aquí en Fraternidad. Entramos a mi testimonio igualito a mi vida. Y dije yo, esta es mi nuera que les ha contado que yo soy borracha. Pero Dios así hace las cosas. Pasamos a oración, lloré todo el testimonio, mi hija lloró, nos tocábamos las manos en la mesa, cuando nunca yo le había sobado las manos a mi hija. Ya ella había tenido su hijo, que la había tratado mal por la tenida de ese hijo varón, porque igual ella ahora es una mujer valiente y esforzada, que ha creado su hija ella sola. Pero que Dios ahora, con la convicción de que tenemos un Padre, que es el que nos ayuda, y que ese bebé tiene un padre, y que ese nieto mío empezó a dar testimonio a los 7 años. Así que oraron por nosotros, nos pedimos perdón, nos fuimos para la casa. De allí pues empezó ya otra vida en mí. Empecé yo a ir todos los sábados. Desde ese día no he vuelto a tomar una gota de alcohol. 9 años, 4 meses. El Señor me sanó. Seguí fumando y por eso no servía. Mi hija sí servía, pero yo no servía. Pero yo a mis hijos los amaba, les daba lo que ellos querían, los puse. Ellos no quisieron estudiar en la universidad privada porque no quisieron, solo el último. De ahí todos ellos salieron de la universidad autónoma. Luego él, después de que era un mal alumno, fue un excelente alumno. En la secundaria se graduó de perito y se graduó de técnico en computación al mismo tiempo. Entonces yo le decía, ¿verdad que yo te dije que vos lo que era no aplicado? Porque él decía que no sirvo para nada, mamá, porque eso le había enseñado yo. Pero ya en esa fecha que yo andaba en el mundo y andaba defendiendo los derechos de las mujeres, con las feministas, ya la violencia para mí no era lo que existía en mi casa, ¿verdad? Y entonces yo le decía a él, es que vos no sos Aragán, lo que sos es desaplicado. Y cuando él se graduó, le digo, ¿verdad que te dije que era aplicación la que tenía? Y después él ya contó lo que pasó en la universidad con él. Y entonces, a los 3 meses, yo andaba en la calle. Tenía 3 meses de estar en Fraternidad, pero no había dejado todo lo del movimiento popular. Me había apartado de una parte, pero yo andaba en la calle todavía peleando los derechos de lo que pasó, según yo, en el 2009. Del problema político que hubo. Yo andaba en las calles todavía tirando piedras, porque me ponía una mochila llena de piedras para tirar, así como andan ahorita. Así andaba. En este tiempo, si yo no estuviera aquí, ahí anduviera, o ya me hubieran matado, o ya me hubieran muerto de beber, o ya me hubieran muerto de las enfermedades que tenía y de las deudas que tenía. Pero fíjese que Dios fue bueno y me sacó de todo eso. Y un día que estábamos en una reunión, dijeron que íbamos a derrocar al presidente que estaba, que se había subido él solo ahí a la silla, ¿vale? Se decía ahí en el movimiento popular que íbamos a traer al otro presidente para acá y que lo íbamos a volver a sentar ahí. Y entonces dice, ¿quién se quiere enmontañar? Y yo levanté la mano. Sabíamos, lideresa, que usted era la primera que iba a ir a enmontañarse con nosotros. Y si hay que matarlo, lo mato. Pero no sabía lo que Dios tenía para mí. El enemigo me quería volver a atrapar. Y ese día me llama mi nuera, la esposa de él, y me dice, ¿dónde está, suegra? Estoy aquí en el barrio abajo. ¿De veras? Sí. Pues ya voy a pasar por usted. ¿Para qué? Para que vaya a una reunión conmigo, ¿ves? Está bien, fumándome un cigarro. Y me eché perfume hasta en el galillo para que no me sintiera mi nuera ni en la reunión. Porque me dice, por ahí queda la reunión de intercesión cerca. Pasó por mí, nos fuimos a la reunión del capítulo de intercesión. La coordinadora me dice, qué bueno que se decidió a servir. Yo no vengo a servir, dije yo voy a las reuniones, pero yo esto de servir, no. Entonces, porque estaba en lo otro y me sentía mal.
Y entonces me dice, bueno, pasó mi nuera adelante. Yo me quedé ahí afuera, ahí cerca de la puerta de salida. Y dije, yo me voy a quedar acá. Porque es que si no me gusta algo, yo me voy. Y ahí dejo a mi nuera y yo me voy en un taxi. Pero Dios tenía algo mejor para mí. Me dice la coordinadora, doña Blanca, falta una oración y quiero que usted la haga. Es la oración por el país, por la situación que está pasando, y quiero que bendiga al presidente de Honduras, fulano de tal. Y caí reventada al piso. Empecé a llorar. Y le dije, Señor, vengo de maldecirlo y vengo de decir que lo voy a matar y tú quieres que lo bendiga. Pues fíjate que lo voy a bendecir. Desde ese día yo bendigo a ese presidente y le pido a Dios que se vaya a las manos, que reconozca quién es su Dios. Todos los días y a todos los presidentes. Desde ese día dejé la mochila de piedras y agarré la mochila de las bendiciones, porque desde ese día empecé a servir a tiempo completo. Empecé a servir. ¿Qué quiere que haga yo? Si necesita algo para esto, aquí está. Pero tenía que hacer grandes deudas. Y yo había oído que aquí el Señor hacía milagros y que el Señor le pagaba las deudas a uno. Pero yo había dicho, están locas, como Dios le va a pagar una deuda. Pues dije, yo voy a ver si es cierto. Señor, yo quiero que me pagues la deuda más grande que tengo. Que eran miles, eran millones, no era poco. Entonces me dice el Señor en sueños, vete a negociar al banco. Y me voy a negociar al banco. Y me lo dejan en la mitad. Quedé pagando una cantidad que no podía pagar, porque tenía que otras financieras que pagar. Volví a ir y de esa mitad me lo bajaron a otra mitad. Y les voy a decir que de lo que yo debía ahí, que era grande, pero súper grande, solo pagué 50,000 lempiras. Un día me llaman y me dice, señora, véngase, traiga tanto de dinero y le vamos a cancelar esa deuda. Y ese día yo lloré y le dije, perdóname, Señor, porque no creía que tú me podías pagar esta deuda. Él saldó mis deudas. Me sanó de los riñones. Estoy en proceso de sanar la diabetes. Porque antes usaba barbaridad de insulina y él me la ha bajado. Y poco a poco yo sé que voy a sanar de la diabetes. Llegué a Fraternidad y no lo sabía hasta que fui al médico con 2 infartos. Estaba así para morirme. Y sabe que una vez el doctor me dijo, usted tiene corazón de quinceañera, me dice. Porque me pusieron en tratamiento y todo. Y me dijo la doctora el año pasado, ya le vamos a quitar la pastilla del corazón, porque su corazón sigue siendo de quinceañera, pero el enemigo es astuto. Y en el mes de abril me hicieron el Electra que me hacen cada 6 meses y me salen problemas en el corazón, problemas graves, obstrucción de arteria, otras cosas coronarias. Y la doctora me dice, ¿qué le pasó, doña Blanca? Si ya le íbamos a quitar la pastilla. Quítemela, le digo. ¿Cuál es el problema? Mire todo lo que dice aquí. No, es que yo no creo ese diagnóstico. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dijo que tenía corazón de quinceañera y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Me mandaron al tórax. Como mi hermana ahí trabaja en el San Felipe, en un día me hizo todo. Y al siguiente día que fui con los resultados, me dice la enfermera, ni siquiera me pasó el doctor. Dice el doctor que se vaya de donde la mandaron a hacer esto, porque usted está sana su corazón. Ese es el Dios que yo sirvo en Fraternidad. Al año de estar en Fraternidad, me metí al Sahel, empecé a servir al Sahel. Estoy en el Sahel y fíjense que así el Señor ha sanado no solo a mí, sino que a la tía de él, a un sobrino que estaba a punto de morir, se lo mandaron a despedirse aquí a Honduras, 15 días de vida. Mi nuera se murió, la tía de él, allá en Colombia, y fíjense que yo fui a dar fuimos a dar un Sahel a Colombia, y ¿sabe qué dijo ella? Que esta era una secta y que de seguro nos mandaban de mulas allá a Colombia. Y ella tuvo que ir a Colombia y mis princesas de Colombia la atendieron y estando allá, ella se murió después de la operación.
empezamos a orar, mis hijos y yo mi hija, la mamá de la esposa de él, mi nieto, en el mapa de Colombia, y mi cuñada resucitó. Y ella cuenta todo lo que pasó cuando ella murió. Y a mi sobrino igual, mi hijo orando en la casa, mi nuera orando conmigo, mi hija orando. Igual le dijeron cuando fue a consulta, aquí no hay tumor. Yo no sé qué pasó aquí, pero aquí está el tumor que estaba, pero aquí no hay tumor. Y le digo, yo sí sé, lo sanó aquel al que yo sirvo. Así, eso era lo que el enemigo me quería robar, me quería quitar. ¿Sabe por qué? Porque hoy mi casa y mi familia servimos al Señor. Él está en un capítulo de presidente, ha sido director zonal, mi hija está de coordinadora en un capítulo, mi nuera, la esposa de él, está en un capítulo, mi hija sirve en el capítulo donde está mi nuera, mi nieto está en un capítulo, vino de los niños, del capítulo de niños que se inauguró cuando él empezó a dar testimonio. Él es el encargado de la intercesión de su capítulo de jóvenes, y mis otros dos hijos, sus esposas y sus hijos, sirven en una organización cristiana, pero están sirviendo al Señor. Y eso era lo que el enemigo me había robado. Y para último les puedo contar que el Señor ha sido maravilloso. Mi hija le dieron, inmediatamente, como a los 3 meses, a ella le dieron un capítulo de coordinadora. Y yo dije, ¿a mí por qué? Ya llevo 8 meses y no me das capítulo, Señor, y no me das. Y una vez le digo, ya sé, es que estás buscándome un hotel. Ahí voy a ser coordinadora yo, en un hotel. A mi hija le diste en un mini mall, pero a mí me vas a dar en un hotelazo. Y entonces, ¿por qué será yo? Todavía había soberbia en mi vida, porque él ya me quitó todo eso. Y entonces fíjense que me llama la coordinadora y me dice, Blanquita, quiero que usted me ayude. Sí, le digo yo, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero que me ayude a coordinar 3 capítulos que habían foráneos, afuera de Francisco Morazán. Sí, está bien, dije yo. Sí, me dice, por mientras, a ver a quién nombro coordinador. Es por mientras, dije. Pero Dios sabe las habilidades de cada quien. Y yo en el mundo trabajé en organizaciones, con organizaciones campesinas. Y yo aprendí a amar a esas mujeres, porque esas mujeres son obedientes. Con ellas se trabaja súper, decía yo, ¿verdad? Y entonces él me sacó porque un día me dijo, te mandé a formarte al mundo, porque donde ibas a quedar era aquí. Porque era una chúcara, yo era una chúcara. Yo me peleaba con la coordinadora de capacitación, pero el Señor me mandó a doblegarme, me pasó un rastrillo, no un cepillo, sino que un rastrillo de esos que se limpian escamas, porque sí pasé un proceso. Y me dio ese capítulo, lo tuve varios años y decía, mañana, el otro año voy a ver cómo abro uno, pero no es en el tiempo de uno. Fíjense que del año pasado a este año, ya llevo 10 capítulos foráneos. Y soy feliz en esos capítulos. El sábado fui a inaugurar un capítulo en San Ignacio. Porque dice el Señor que tenemos que abrir un capítulo en cada comunidad de Francisco Morazán. Llegué a Fraternidad cuando solo habían 7 capítulos de mujeres y hoy tenemos 60 capítulos de mujeres en Francisco Morazán. Y ese es al Dios que yo sirvo. Cambió mi vida. Tengo a mi mamá ahí en el hospital, tengo 32 días hoy. Pero yo digo, Señor, yo ya estoy conforme con lo que tú vas a hacer. Que se haga tu voluntad. Si la querés tener otro año más o 2 años más, o no sé, ella tiene 94 años. Yo amo a mi mamá porque ella fue la que me dio todo. La amo, mi viejita. Y es una mujer que siempre está hablando de Dios. Y es una mujer que dobló rodillas por mí para que yo dejara de beber. Igual que mi hijo que estuvo 5 años. No se canse de pedir en esa papeleta. A los 15 años llegué yo a servir al Señor. No como serví en el movimiento popular, sino que más. Porque estoy enamorada de mi Dios. Y ese testimonio que tenemos con mi hijo, ¿verdad? Nos pedimos perdón. En mi familia hubo perdón. Y ahora hay armonía. Ahora hay amor de Dios. En mi casa, cuando nos reunimos todos, hablamos de Dios.
hablamos qué es lo que viene en fraternidad, qué es lo que hay, que fuimos a esto, que fuimos a lo otro en fraternidad. Y ese Dios de fraternidad es el que cambió mi vida, me sacó de lo más profundo, de lo más vil y profundo, y me trajo a servirle. Y aquí le estoy sirviendo, y con humildad, porque Él me enseñó a ser humilde. Así que, gracias por este tiempo, Manuel. Tienes que cerrar. Sí, entonces, buenos días, no, si Dios no es real. Si nosotros no lo buscamos, ninguno de los dos lo buscó. Y hubo una persona loca que nos trajo a un desayuno así como este. Y que Dios bendiga a esas personas, pues, porque realmente sin interés, sin darse cuenta, todo lo que cambiaron en la vida de una familia, no solo la mía, pues, toda una familia.